En cada rincón olvidado de estos pueblos, lo cotidiano se entrelaza con lo sobrenatural, revelando horrores que permanecen en la sombra hasta que alguien comete el error de despertar algo que estaba mejor durmiendo. Un molino que cobra vida con hambre insaciable, espantapájaros que exigen tributo y nieblas que atrapan almas. Estas historias no solo te harán dudar de lo que sabes, te harán preguntarte qué secretos oscuros acechan en los rincones más remotos de tu país. ¿Te atreves a descubrirlos? El silencio del molino. Hola Raptor, soy Daniela y todavía recuerdo el día que mi hermano Manuel y yo decidimos rescatar el viejo molino del pueblo. San Ventisca se estaba muriendo lentamente, los jóvenes huían a las ciudades y los que quedábamos apenas sobrevivíamos en una economía estancada. Cuando el Cabildo aprobó nuestra propuesta para remodelar el Coloso del Valle, sentimos que era nuestra oportunidad de devolver la vida al pueblo. Si hubiera sabido lo que esa decisión desencadenaría, habría preferido dejar que el pueblo muriera en paz. La remodelación fue rápida. Instalamos ventanales panorámicos que dejaban entrar la luz del sol, transformamos parte del espacio en una acogedora cafetería donde servíamos chocolate artesanal, quesos frescos y postres típicos. La campaña en redes sociales fue un éxito inmediato. Ver a los influencers promocionando nuestra joya escondida me llenaba de orgullo. El pueblo comenzó a despertar. Nuevos negocios abrían sus puertas, organizábamos ferias locales y por primera vez en décadas había esperanza en los ojos de la gente. Pero algo estaba mal. Lo sentí desde el primer día, aunque intenté ignorarlo. Había momentos en que el aire dentro del molino se volvía denso, pesado, como si algo antiguo y malévolo nos observara. Manuel lo notó también. Durante la renovación descubrió extraños símbolos grabados en las paredes interiores. Al principio los cubrimos con pintura nueva, pensando que eran solo marcas del tiempo. ¡Qué equivocados estábamos! El primer incidente ocurrió en una tarde perfectamente normal. Estaba sirviendo café cuando sentí una vibración antinatural atravesando el suelo. El sonido comenzó como un susurro, pero creció hasta convertirse en un rugido metálico que me heló la sangre. Las aspas del molino empezaron a girar por sí solas, aunque el aire estaba completamente quieto. Recuerdo los gritos de terror cuando las cadenas se rompieron y los escombros volaron como proyectiles mortales. La terraza quedó destruida y varias personas resultaron heridas. Intentamos explicarlo como un fallo estructural. Manuel y yo nos apresuramos a reforzar las aspas con soldaduras más fuertes y cadenas más gruesas, pero los videos del incidente se volvieron virales y pronto el molino adquirió una reputación siniestra. La gente comenzó a llamarlo el molino embrujado y los turistas llegaban en masa, ansiosos por experimentar algo sobrenatural. Los ancianos del pueblo empezaron a hablar, compartiendo historias que habían mantenido en silencio durante generaciones. Hablaban de maldiciones, de rituales oscuros, de sacrificios antiguos. Cada noche, mientras cerraba el café, podía sentir el peso de esas historias en el aire, como si las paredes del molino guardaran secretos que comenzaban a despertar. La llegada de Héctor Vargas cambió todo. Era un antropólogo que había estudiado los antiguos cultos de la región. Desde el momento en que entró al molino, noté que algo en él cambió. Su rostro palideció y sus ojos adquirieron un brillo febril. Me habló de un culto al espíritu del viento que realizaba sacrificios en esta misma tierra. Sus palabras confirmaron los terrores que me habían estado persiguiendo en sueños. Manuel se obsesionó. Pasaba noches enteras en el molino investigando los símbolos que habíamos encontrado. Me mostraba sus descubrimientos, hablaba de patrones en las marcas, de energías antiguas que podía sentir pulsando a través de las paredes. Yo estaba demasiado ocupada manejando el negocio, demasiado preocupada por mantener la fachada de normalidad como para prestar atención a sus advertencias. La noche que Manuel desapareció, el molino parecía estar vivo. Las sombras se retorcían en las esquinas como serpientes de humo y el aire vibraba con una energía maligna. Encontré su grabadora al día siguiente con ese mensaje que me perseguirá hasta el día de mi muerte. No es el viento, esto está vivo y está despertando.
Las semanas siguientes fueron una pesadilla. La policía no encontró rastro de Manuel y los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que había huido por las deudas, otros susurraban teorías más oscuras. Sentía las miradas acusadoras, escuchaba los murmullos cuando caminaba por el pueblo. Pero lo peor eran las noches en el molino, cuando estaba sola. Los sonidos, esos terribles sonidos que venían de las paredes, risas distantes, susurros en un idioma olvidado y a veces la voz de Manuel llamándome desde las sombras. Héctor se sumergió en la investigación de Manuel y luego me explicó que el molino había sido construido sobre un antiguo altar de sacrificios, donde un culto primitivo ofrecía vidas humanas a un espíritu del viento. Los símbolos en las paredes eran sellos de contención diseñados para mantener atrapada la entidad. Nuestra renovación había perturbado ese antiguo equilibrio y ahora algo estaba despertando. El tercer incidente fue un mal sueño que se hizo realidad. Las aspas giraron con una fuerza sobrenatural. El suelo tembló como si algo intentara emerger desde las profundidades y los gritos. Esos gritos que todavía escucho en mis pesadillas. Cuando todo terminó, encontraron a Héctor cubierto de sangre, la sangre de Manuel, sus palabras incoherentes sobre los sacrificios olvidados y el espíritu del viento lo condenaron a un hospital psiquiátrico. Pero yo sabía la verdad. La sangre de Manuel en la ropa de Héctor no era una prueba de su culpabilidad, sino una advertencia. Antes de que se lo llevaran, Héctor me dejó sus últimas notas. En ellas explicaba cómo los antiguos habitantes habían hecho un pacto con el espíritu. Sacrificios regulares a cambio de prosperidad. Al romper ese pacto habíamos liberado algo antiguo y hambriento. Sus palabras de despedida resuenan en mi mente cada noche. El molino no está maldito, está hambriento. No se detendrá hasta que alguien lo alimente. Ahora el molino está abandonado, cubierto de maleza y olvido. La mayoría de los habitantes han huido del pueblo, pero algunos nos quedamos. No por elección, sino porque el molino no nos deja ir. Cada noche, cuando la luna ilumina sus aspas oxidadas, estas giran en una danza macabra, y el viento trae consigo las risas y susurros de los que se ha llevado. Y Manuel, a veces lo escucho llamándome desde dentro de las paredes. Su voz es diferente ahora, mezclada con algo antiguo y terrible. Sé que algún día tendré que responder a su llamada, porque el molino tiene hambre, y yo soy la última que conoce su secreto. Los sacrificios deben continuar. La fiesta del espantapájaros. Hay días en que mis piernas me duelen, aunque ya no pueda sentirlas. Los médicos lo llaman dolor fantasma, pero yo sé la verdad. Es el recuerdo de aquella noche, el eco de un golpe que cambió mi vida para siempre. Hola Raptor, soy Samuel y cuando la gente me pregunta sobre los espantapájaros suelo callar. ¿Cómo explicar el horror de ver algo inanimado cobrar vida? Antes de esa noche, yo era conocido en Santa Espiga como el chico optimista, siempre dispuesto a ayudar. A mis 18 años, me enorgullecía trabajar en los campos de maíz junto a mi padre. Los campos eran mi segundo hogar. Conocía cada surco, cada espantapájaros, cada susurro del viento entre las plantas. ¡Qué ingenuo era!, pensando que conocía los secretos de nuestra tierra. Ese año fue diferente, las cosechas fueron pobres y el aire estaba cargado de una tensión que no podía explicar. Mientras ayudaba a mi madre a decorar los espantapájaros para la fiesta anual, noté que algo había cambiado en ellos. Sus rostros cocidos, que antes me parecían simpáticos, ahora ocultaban una malicia que me helaba la sangre. Los veía observarnos mientras trabajábamos, pero sus cabezas girando imperceptiblemente para seguir nuestros movimientos cuando les dábamos la espalda. Recuerdo estar en la plaza durante la fiesta intentando animar a mi madre. Mamá es solo una tradición, tratando de calmar sus preocupaciones sobre las escasas ofrendas que la gente del pueblo había puesto ese año a los espantapájaros. Si hubiera sabido lo que esas palabras desencadenarían, habría corrido a buscar hasta el último grano de maíz para ofrecerlo. El viento llegó primero, un viento gélido que no pertenecía a esa época del año. Las luces comenzaron a parpadear y en ese momento los vi.
Los espantapájaros en la tarima se estremecieron, como si una corriente eléctrica los atravesara. Sus extremidades de paja crujieron de forma antinatural mientras descendían de sus postes. El sonido, ese horrible crujido de madera y tela, todavía lo escucho en mis pesadillas. Los gritos estallaron a mi alrededor. Vi cómo esas criaturas, esos guardianes traicionados, atacaban a la gente con herramientas agrícolas y con sus manos hechas de ramas retorcidas. El olor a paja vieja y podredumbre invadió el aire mientras avanzaban entre la multitud. Tomé a mis amigos Luz y Tomás del brazo y corrimos, mientras detrás de nosotros escuchábamos el sonido húmedo de la paja moviéndose como carne viva. Las historias de mi abuela resonaron en mi mente. Los espantapájaros no eran simples muñecos, eran guardianes ancestrales que exigían respeto y tributos. En mi desesperación supe lo que teníamos que hacer. Convencí a Luz y Tomás de seguirme a la bodega del pueblo en busca de ofrendas. La luz de la luna convertía los campos en un laberinto de sombras retorcidas. Cada movimiento del maíz parecía ocultar una figura acechante. Depositamos las ofrendas frente a los postes vacíos y yo murmuré una súplica que sonaba más a ruego que a oración. Esto es todo lo que tenemos. Perdónenos. Fue entonces cuando lo vi emerger de las sombras. Era más alto que los demás, con una máscara que parecía hecha de pesadillas. Sus ojos brillaban con un fuego que no era de este mundo. No tuve tiempo de gritar. El golpe fue rápido y brutal. Sentí mi espalda romperse contra una roca en el suelo y el mundo se volvió un túnel de dolor y oscuridad. Recuerdo fragmentos de lo que siguió, el sonido de piedras golpeando paja, el crujido de ramas moviéndose, el silencio repentino y aterrador que cayó sobre los campos. Uz y Tomás me arrastraron de vuelta al pueblo, pero yo ya no era el mismo. Nunca volvería a hacerlo. Ahora, años después, vivo en esta silla de ruedas, ayudando a mi madre como puedo y contestando las preguntas de los incrédulos. Mi sobrino Diego me preguntó una vez si todo había sido real, si no había sido solo un susto colectivo. Le mostré mis piernas inmóviles y le dije la verdad. Antes de esa noche yo podía caminar. Cada fiesta del espantapájaros, cuando me rinden homenaje, siento sus miradas sobre mí. No las de la gente del pueblo, sino las de ellos. Están ahí, esperando. En las noches sin luna, cuando el viento sopla entre los campos de maíz, puedo escucharlos moverse. Sus murmullos son una advertencia constante. Las tradiciones deben respetarse, los guardianes deben ser alimentados, y a veces en mis pesadillas más oscuras veo esos ojos brillantes acercándose nuevamente y sé que esta vez no se conformarán con mis piernas, porque los espantapájaros de Santa Espiga no perdonan y su hambre nunca termina. Cuando la gente me pregunta por qué nunca me fui del pueblo después de lo que pasó, no les digo la verdad. No les digo que cada noche, desde mi ventana, veo las siluetas de los espantapájaros moverse en los campos y sé que me observan. No les digo que siento su presencia constante, recordándome que mi sacrificio fue solo el principio. Y sobre todo, no les digo que me quedo porque sé que soy el único, que realmente entiende lo que pasará si alguna vez volvemos a fallarles, porque en Santa Espiga, los espantapájaros no solo guardan los campos, guardan secretos mucho más oscuros, y yo soy la prueba viviente de su poder. La niebla del valle. A veces, en las noches más silenciosas, todavía puedo escucharlos. Sus gritos resuenan en mis pesadillas, mezclados con los susurros de la niebla. 3 sombras grabadas en las paredes de San Juan del Valle. Son todo lo que queda de mis amigos, y la culpa me persigue cada día de mi vida. Debí escuchar las advertencias, debí respetar el pacto. Hola Raptor, soy Mateo y regresé a San Juan del Valle después de años en la universidad, creyendo que las viejas supersticiones de mi pueblo eran solo cuentos para asustar a los niños. ¡Qué estúpido fui! Invité a mis mejores amigos, Claudia, Luis, Raquel y Sergio, a pasar unos días en lo que les describí como un paraíso rural. Si hubiera sabido que los estaba conduciendo a su perdición, no lo hubiera hecho. El pueblo seguía siendo tan hermoso como lo recordaba. Las calles empedradas serpenteando entre casitas coloridas,
campos verdes extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista y esas montañas majestuosas que ahora sé que guardan secretos más antiguos que el tiempo mismo. Todos parecían encantados con el lugar. Es como un cuento de hadas, dijo Claudia, pero no sabía cuán equivocada estaba, y es que algunos cuentos de hadas esconden horrores inimaginables. La regla era simple, la había escuchado toda mi vida. Durante la noche de la niebla, nadie debe salir de casa. Pero años lejos del pueblo me habían hecho olvidar el verdadero peso de esas palabras. Cuando la niebla comenzó a descender aquella noche fatídica, vi el miedo en los ojos de mi madre, el terror genuino mientras cerraba puertas y ventanas. Debí haberlo notado entonces. Es la noche de la niebla, advirtió mi madre con su voz temblando. No hagan ruido y bajo ninguna circunstancia abran la puerta. Pero la curiosidad de mis amigos y mi propio escepticismo nos empujaron a lo impensable. Ya solos en la habitación, empezamos a hacernos los valientes. Esto es ridículo, dijo Claudia. Y yo, queriendo no quedar como un pueblerino, sugerí que saliéramos. La niebla no era natural, era densa, casi sólida, como si estuviera viva. El aire se sentía pesado, cargado de una presencia antigua y malévola. Ahora sé que era el viento de la soledad reclamando su derecho, castigándonos por romper un pacto que mis ancestros habían sellado siglos atrás con él. Comenzamos a escuchar los susurros casi de inmediato. No eran voces humanas, eran algo más terrible. Sonaban como miles de almas atormentadas hablando al unísono en un lenguaje que ningún mortal debería comprender. Y entonces las sombras comenzaron a moverse. Vi cómo la niebla se tragaba a Raquel primero. Su grito se cortó de forma tan abrupta que todavía me despierto en las noches esperando escuchar el final. Luis intentó alcanzarla y la oscuridad lo envolvió como si fueran tentáculos hambrientos. Sergio, ni siquiera tuve tiempo de ver cómo desaparecía. Claudia y yo logramos regresar a casa, pero el precio fue terrible. La niebla nos había marcado. Aún puedo sentir su toque helado en mi piel, como una cicatriz invisible que nunca sanará. En los días siguientes, Claudia comenzó a escuchar los susurros incluso en días soleados, y yo cargo con las sombras de mis amigos grabadas no solo en las paredes del pueblo, sino en mi conciencia. Participamos en las búsquedas, pero los aldeanos buscaban sin esperanzas. Ellos sabían lo que había pasado y la búsqueda solo era una formalidad legal. Entre lágrimas, mi madre nos contó la verdad esa noche. El viento de la soledad es una entidad antigua que protege al valle. Exige una noche de soledad absoluta cada año, pues este era su territorio antes de que nosotros llegáramos aquí. Es lo único que pide. La niebla es su puente entre mundos y quienes la perturban son reclamados para siempre. Mis amigos ahora forman parte de ese mundo de sombras. Sus esencias han sido atrapadas en un limbo eterno. Los habitantes del pueblo me miran diferente desde entonces. Ven en mí a alguien marcado, alguien que ha tocado lo prohibido y sobrevivido para contarlo. Pero la supervivencia es mi castigo. Cada año, cuando la niebla desciende, escucho las voces de mis amigos llamándome desde las sombras. Esos susurros se mezclan con el viento suplicando que me una a ellos. A veces, en las noches más oscuras, me paro frente a la ventana y observo la niebla danzar entre las calles. Puedo ver formas moviéndose en ella, siluetas que podrían ser mis amigos o podrían ser algo más antiguo y terrible. La tentación de salir y buscarlos es casi insoportable, pero el terror de lo que encontraría me mantiene dentro. En una ocasión se hizo un documental del pueblo y sus creencias, y cuando los periodistas me preguntaron si realmente creo que la niebla es peligrosa, solo puedo mirar hacia las montañas donde descansa ese horror blanco y pensar en las 3 sombras grabadas en las paredes, en los susurros que Claudia no puede dejar de escuchar y en el peso de la culpa que me aplasta cada día. Porque la verdad es que mis amigos siguen ahí fuera, atrapados en un limbo entre mundos, y en las noches de niebla, cuando el viento de la soledad reclama su derecho ancestral, puedo jurar que escucho sus voces llamándome, invitándome a unirme a su eterno tormento. El pacto debe respetarse, la niebla debe quedarse sola, porque lo que habita en ella no perdona y lo que toma nunca lo devuelve. Yo soy la prueba viviente de que hay verdades antiguas que nunca debieron ser desafiadas, y
mis amigos. Mis amigos son el precio que pagué por mi arrogancia.